Hola, ¿qué tal? Buenos días, amigos. Vamos a comenzar con nuestro estudio matutino de Shabbat. El día de hoy nos toca el capítulo 19 del libro de Génesis. Es un capítulo bien interesante relacionado con el juicio de Dios en relación al pecado. Y bueno, vamos a considerar este tiempo de estudio con una oración antes de comenzar. Hay que pedirle al Señor que nos obsequie de su revelación a fin de que el entendimiento que tengamos sea a nivel de nuestro espíritu y la enseñanza de este capítulo que quede en nuestros corazones para que los que consideramos o pensamos que estamos en el camino de regreso al Padre seamos afirmados en esa voluntad. Y también por otro lado, para que en un momento dado tengamos la oportunidad de orar por todas aquellas personas que de acuerdo a nuestra perspectiva consideremos que aún no están en el camino, aunque quizás en muchos de los casos sea al revés. Eso solamente el Señor lo sabe. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias te damos por este día de reposo, Señor, que estamos teniendo delante de ti, mi Dios. Te pedimos, Papito, que abras los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para comprender las maravillas de tu ley, para aprenderlas, para aplicarlas a nuestra vida, Señor, para enseñarlas a nuestros hijos en el camino, cuando nos vayamos a acostar, cuando nos levantemos, Padre eterno, para que ellos vean, Señor, todo lo que estamos aprendiendo, aplicándolo en nuestras vidas. Mi Dios, que ese es el mejor testimonio que podemos hacer antes que hablar cualquier cosa. Sí, Señor. Te pedimos, Señor, que sea tal la influencia en nuestra vida para con nuestros hijos, Padre, que ellos nunca se olviden de tu ley, aunque sean viejos, Señor, aunque en el mundo, Padre eterno, sean influenciados por otras corrientes, por cosas vanas, Padre eterno, pero que ellos siempre vuelvan a tu ley. Porque si no es así, Señor, ¿para qué vivimos, Padre? Si no es tal nuestra influencia para con nuestros hijos, ¿para qué vivimos, Papito? Si no es para adorarte, para honrarte, Señor, para conocer tu corazón, para conocer tus mandamientos, Padre, y aplicarlos. Te pedimos tu misericordia, Señor, para con todos aquellos que se están conectando y que te aman, te desean, te anhelan, Señor, en sus vidas. Sí, Señor. Pero que su familia aún no está, Señor, con ellos. Yo te pido, Padre eterno, por todos esos hijos, todos esos nietos, Señor, todas esas nueras, Padre eterno, que aún todavía no te conocen y el estar en ese estado en el que aún todavía no te quieren conocer. Te pedimos tu misericordia, Padre, y que toques esos corazones, Padre, que soples aliento de vida a ese pueblo, por tu misericordia, solamente por el juramento que le hiciste a Abraham. Te lo pedimos, Padre. Danos, Señor, las maravillas de tu ley este día. Danos de tu luz, Señor, de tu entendimiento. Queremos conocer tu corazón, Papito. Te amamos, Señor, en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. 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 Bien, acompáñenme al capítulo 19 del Génesis, por favor. Vamos a comenzar con el análisis verso por verso del capítulo. Y bueno, en el capítulo 18, solo como recordatorio del estudio anterior, de hace 8 días, vimos el tema relacionado con las promesas que continúan relacionadas con Abraham en relación al nacimiento de Isaac y también la advertencia acerca de la destrucción de Sodoma y Gomorra, y vimos el tema de la intercesión por parte de Abraham para que el Señor tuviera misericordia de esas ciudades en caso de que hubiera cuando menos 10 justos. Y sin embargo vamos a ver en este capítulo que
El Señor escuchó la oración y el ruego de Abraham, pero solo por la misericordia y la promesa dada a Abraham fue que el Señor salvó a Lot y a su esposa y a sus hijas, pero nadie más, ni siquiera 10 hubo justos en ese lugar. Y bueno, este es un capítulo bien interesante porque de repente podría dejarnos con muchas interrogantes relacionadas en torno a la justicia de Lot y su familia. Si realmente, y al final del capítulo, la invitación es a que consideremos qué fue lo que movió a misericordia a Dios para salvar la vida de Lot y de su familia. Si la justicia realmente por parte de Lot, como lo habla Pedro, o en su caso la oración de Abraham. Eso es un tema bien, bien interesante y lo vamos a analizar, vamos a ir poco a poco. Así es de que igual los cuestionarios y las respuestas que de los estudiantes que nos participen, que nos compartan al final del estudio. Ustedes recordarán que después de este estudio tenemos una sesión de preguntas y respuestas en donde participan los estudiantes del grupo de estudiantes de la Biblia en Telegram y también en Facebook. Así que les invitamos para que tomen sus notas y participen con nosotros. Después del estudio, igual si quieren hacer algunos comentarios relacionados con el tema durante el estudio en Facebook. Dice desde el versículo 1, llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Recordemos que Lot se quedó con uno de los 3, que era el Señor. Estamos hablando de la manifestación de Yeshua ante Abraham, que estaba hablando con Abraham, y fueron los otros 2 hacia Sodoma para cumplir este mandamiento del Señor. Entonces, aquí los refiere ya literalmente como ángeles, ya no como varones. Aunque después ya en el relato se refiere nuevamente a los ángeles como varones. Dice, llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Esto es bien importante. Dice, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. La palabra Sodoma en el hebreo es la palabra Sedom, que literalmente significa incinerar, quemado. Y de acuerdo a la traducción en el hebreo, algunos diccionarios proporcionan la información relacionada con las opiniones arqueológicas, que en el sentido de que en ese lugar se encuentra el Mar Muerto, tal cual. Entonces, si los que tengan su herramienta, su Strong, pueden ir a la definición y se pueden dar cuenta que ahí viene esa referencia como un lugar cerca del Mar Muerto. Y vamos a hablar más de ese tema un poquito más adelante, pero antes vamos a analizar la razón por la cual Lot se encontraba a las puertas de la ciudad. En aquel entonces, quienes se encontraban a las puertas de la ciudad implicaba era un síntoma o un signo de autoridad o de representatividad en la ciudad. Eran gentes reconocidas como autoridades o consejeros inclusive, a donde las personas acudían para cualquier situación que pudieran necesitar, ya sea para dirimir alguna controversia. Era una especie como de autoridad, como podríamos considerar hoy en día el juez de paz, algo así. Y bueno, esto define, desde aquí podemos ver cómo es que define
en un sentido las prioridades que Lot tuvo con relación a su vida a partir de que se asentó cerca de Sodoma. Vamos a darnos cuenta que primero Lot empezó viendo la ciudad de Sodoma. Cuando tomó la decisión de Abraham de que ya no podían continuar juntos porque tenían muchos bienes y los pastores de sus rebaños tenían ya conflictos, entonces dice Génesis 13:10, y alzó Lot sus ojos, porque Abraham le dijo a su sobrino: escoge hacia donde quieras ir y yo me iré hacia otro lado. Entonces dice: alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto del Señor. Esto del huerto del Señor es una referencia al Edén. Imagínense el lugar hermoso que era. Como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese el Señor a Sodoma y a Gomorra. Aunque estamos hablando del capítulo 13, se da en la descripción, en la narrativa, ya el hecho anticipado de la destrucción de estas dos ciudades. Entonces, primero vio, o sea, va por etapas. Primeramente vio, le gustó este lugar, y después dice que puso su tienda más cerca de Sodoma. Más en el versículo 12, ahí mismo en el capítulo 13, dice: Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. O sea, realmente no se estableció de inicio en Sodoma, sino a las afueras. Y dice después en el capítulo 14, versículo 12, ya es cuando dice: ya se estableció en Sodoma. Tomaron pues a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Esto es el evento en donde llegaron a secuestrar al sobrino de Abraham. Aquellas ciudades confederadas, aquellas ciudades, aquellos reyes que se confederaron para ir en contra de las ciudades del suroeste, y ahí estaba Lot, y se lo llevaron con todos sus bienes. Ya después vemos que Abraham recupera a Lot y a sus bienes. Y bueno, es el momento en que se encuentra con Melquisedec. Y entonces ahorita vemos en el capítulo 19 que ya estaba sentado a las puertas de Sodoma. ¿Se dan cuenta cómo fue progresiva la condición de Lot, pero en ese sentido, y en una ciudad que se encontraba ya en una condición de pecado? Entonces, Lot ya tenía una representatividad a nivel civil en la ciudad. ¿Esto qué te dice? Eso te dice claramente que él llevó a cabo gestiones, se dio a conocer. Quizás, aunque no se dice en la escritura, quizás tuvo un propósito de influir de forma positiva por la formación que ya traía él, por la enseñanza de su tío, etcétera. Lot ya conocía al Señor. De hecho, por eso se le reconoce. Pedro le reconoce como justo, el justo Lot, y que el Señor le salvó, precisamente porque ya tenía esta instrucción por parte de su tío. Entonces, el asunto es que ver si realmente Lot, en qué sentido nosotros podríamos considerar la justicia de Lot. Porque el 2 de Pedro, capítulo 2, del 6 al 8 dice: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente,
y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Pedro está haciendo una referencia a un contraste entre Lot y la gente que se encontraba en ese lugar. ¿Ok? Entonces, esto de entrada ya lo habíamos analizado y efectivamente se le consideraba como justo a Lot. Sin embargo, vamos a ver más adelante que Yeshua habla de la mujer de Lot, pero en un sentido contrario. Justo en el tema de las señales del fin, lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, hago estos comentarios a propósito para ir analizando y meditando con relación a esta justicia de Lot. Y cómo tendríamos nosotros que entenderla. ¿Cómo es que Dios considera justo a alguien a pesar de? Porque vamos a ver que Lot se equivocó en muchas cosas. De entrada, que se equivocó en el lugar donde decidió vivir y permanecer, establecerse. Y no solamente eso, sino que se entiende, por ya ser un líder, se entiende que tuvo la intención o el propósito de influir en este lugar. A nivel personal, podríamos ya considerar una enseñanza nosotros. ¿Cómo es que nosotros estamos insistiendo en influir en determinado lugar, con determinadas personas? ¿Hasta qué punto realmente es recomendable? Y yo les invito para que comencemos desde ahorita a meditar un poco con relación a la enseñanza de Yeshua en relación a los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo, en donde Yeshua da una cátedra a sus discípulos en relación a cómo es que tendrían ellos que llevar el Evangelio, cómo es que primeramente tendrían que ser ellos en su persona, en su integridad, y de esa manera entonces ser un vínculo para compartir el Evangelio. Vamos a ver hasta qué punto Lot se acercó a estos estándares que Yeshua mismo estableció. Dice versículo 2: y dijo: ahora, mis señores, os ruego, les dijo a los ángeles, que vengáis a casa de vuestros siervos, de vuestro siervo, y os hospedáis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió, él insistió con ellos mucho, y fueron con él y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. ¿Se acuerdan que este pasaje lo mencionamos en el capítulo anterior? En donde Abraham recibe a los tres y habla con el Señor y les ofrece también comida, ¿verdad? Fíjate, comieron 2 veces. Una en la casa de Abraham y ahora remataron en la casa de Lot. Es que en la casa de Abraham comieron y aquí iban a cenar. Pero imagínate los comilones, ¿no? Dice que banquete. Sí, claro, sí. Banquete. Sí, era banquete. Aquí era banquete. Lo que pasa es que recuerden que la forma en cómo conectamos estos dos pasajes, es como una posibilidad en relación a la fiesta de Pesaj y panes sin levadura. Por el tema de los panes sin levadura. Si fuese así, si fuese el caso, que era la época, entonces estábamos analizando, deduciendo que efectivamente Isaac nació en esta temporada, en la temporada de panes sin levadura, de Pesaj y panes sin levadura. Y banquete, pues la palabra banquete ya en el hebreo te implica una fiesta, una especie de comida festiva. Probablemente a eso se refiere. Entonces es un indicio más aún
de que se refiera al tema de la fiesta de panes sin levadura. Y fíjense también algo pues tremendo, porque precisamente en esta temporada de la fiesta es donde el Señor toma la decisión de dar un juicio terrible a esta ciudad. Y bueno, comieron o cenaron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y aquí vamos a entrar a un tema bien delicado. Verso 5, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Si tú no conoces el contexto de la palabra, de las expresiones hebreas, es muy fácil que digas, bueno, pues, ok, le quieren decir, hola, ¿cómo estás? Yo me llamo Pancho y tú ¿cómo te llamas? ¿No? Realmente no tiene nada que ver con esto. La palabra conozcamos tiene una implicación muy, muy diferente. La palabra conozcamos aquí, esta expresión, para que la conozcamos, es una referencia a una intimidad sexual. Todas las referencias en este contexto con relación a esta palabra, y de acuerdo al contexto, claro, tiene que ver con aspectos sexuales, aspectos íntimos. Por ejemplo, en los profetas se refiere cómo es que, por ejemplo, Isaías, se utiliza la misma expresión cuando concibió su esposa, ¿sí? Y hay muchos ejemplos en la escritura donde ustedes pueden ver este tema, en donde, de acuerdo al contexto, tú te vas a dar cuenta que está hablando de la pareja, de los esposos que tienen intimidad y tienen descendencia como consecuencia. Entonces, esta palabra nos está implicando un aspecto muy terrible, porque eran varones y querían conocer a los varones. Entonces está hablando del tema de la homosexualidad. Versículo 6 dice, y esto ahorita lo vamos a ver, aquí mismo se deduce de los próximos versículos. Versículo 6, entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo, os ruego, hermanos míos, y les dice hermanos, que no hagáis tal maldad. Si tú entendías que solamente se refería a conocerlos como personas, porque Lot hablaría de maldad, de algo maligno, terrible, pues no tiene nada que ver. Por eso te estás dando cuenta que es algo perverso aquí. Se está hablando de algo perverso. Estos hombres de Sodoma claramente vinieron a abusar de una manera sexual a estos visitantes. Querían abusar sexualmente de los ángeles. Entonces, ya cuando lo ves de esa manera, entonces es algo abominable, es algo terrible, porque tú lo estás leyendo y te estás dando cuenta que eran ángeles, pero ellos los veían como hombres, como varones. Así es de que imagínate, qué terrible, ¿no? Esta es una demostración entonces de la depravación, y lo asombroso aún más es que Lot haya estado dispuesto a dar a sus hijas a estos hombres. Fíjate, porque dice más adelante, en el versículo 8, he aquí, ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, no han tenido intimidad con varón. Entonces ya está súper confirmado que tiene que ver con un aspecto de perversión sexual. Estos hombres que llegaron a la casa de Lot querían abusar sexualmente de los visitantes de Lot. Os las sacaré fuera y hacer de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Lot
hizo esto? ¿Por qué, si realmente era necesario que haya expresado esto en relación a sus hijas? O sea, bueno, hay argumentos que tratan de justificar la actitud de Lot en relación al aspecto cultural. Pero si estamos viendo que Lot de alguna manera ya traía una formación, ¿sí?, divina por la enseñanza de su tío y la influencia positiva por parte de su tío, pues no encaja esta situación, no encaja el argumento cultural en donde en aquella región se menosprecia a la mujer. De ninguna manera. No era necesario esto. O sea, bajo ninguna circunstancia se puede considerar que fuera necesario. Entonces, el apóstol Pablo, con relación a este tema, habla respecto a la depravación sexual de estos hombres. Dice capítulo 1, 26 de Romanos. Dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Hoy en día, lamentablemente, hay muchas personas que están tratando de justificar esta situación, el tema de la homosexualidad, a grado tal de que se pretende argumentar el hecho de que supuestamente nacieron así estas personas. Y bueno, se han hecho estudios científicos en ese tema, serios, por instituciones reconocidas mundialmente, y han llegado a la conclusión de que eso no es posible. Eso simple y sencillamente, genéticamente, es imposible. No hay un varón que pueda nacer homosexual. Esto tiene que ver precisamente con las palabras del apóstol Pablo. Tiene que ver con una depravación en la mente de las personas. Y que esta depravación va de más a mayor, precisamente porque Dios los entregó. ¿Qué significa esta expresión? Esta expresión, cuando dice Dios los entregó, implica que Dios simplemente dejó que ellos continúan ascendiendo en esa perversión, que les llevó a más aún todavía. Y todo tiene un propósito, por supuesto, todo tiene un propósito. Así es de que la Biblia en sí misma, no solamente el apóstol Pablo, sino desde antes de la Torá, condena todo el tema de la homosexualidad. Levítico 18, 22. Dice: no te echarás con varón como con mujer, como si fuera una mujer. Es abominación. ¿Y qué es abominación? La palabra abominación tiene que ver con algo repugnante, algo asqueroso, incluso que implica también el concepto de la idolatría. Pero en este contexto tiene que ver con algo asqueroso, algo repugnante. Levítico 20, versículo 13. Si alguno se ayuntare con varón, la palabra ayuntare tiene que ver con esta expresión, la expresión de tener relación sexual con varón, como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. No hay justificación. La pregunta es, si estas leyes no fueron creadas por el hombre, si fueron creadas por el creador de los cielos y de la tierra y por el mismo que creó al hombre y a la mujer,
¿Dónde está el error? Pues el error no está en la creación. Y si no está en la creación, no está en el momento que nace una persona. El error está en la tendencia maligna. Todos tenemos una tendencia al mal, eso es obvio y eso ya lo conocemos, lo entendemos. Tenemos una inclinación al mal. Pero todos tenemos también la responsabilidad de detener, de frenar esa tendencia. Pero hay quienes no, hay quienes se complacen y continúan en esa tendencia y van de menos a más, de menos a más. Por esa razón, Pablo dijo claramente, dice que el Señor simplemente les permitió que continuaran con su extravío. Y luego dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Aquí está la conclusión. ¿Cuál es la razón fundamental por la cual simplemente Dios los entrega a una mente reprobada? Porque no le tomaron en cuenta a Él. Consideraron que Dios no está en su vida y no debe estar en su vida. Entonces, Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Qué significa? Y esto es muy claro y tira el argumento, derrumba totalmente el argumento de muchas personas que dicen que no, pues que Dios también es para los homosexuales. O sea, por supuesto que Dios ama su creación, pero Dios abomina el pecado. No es lo mismo, y ese es el problema, que mucha gente se confunde y consideran que por ser, no importa que sean homosexuales, el hecho de que tengan ese problema, pues no es que Dios no los va a rechazar. No, pues yo no sé qué Biblia hayan leído, porque la Biblia dice todo lo contrario. Y la Biblia dice que Dios mismo los entregó, es decir, los desecha, los rechaza completamente. Así es de que es una mentira, una falacia que se han creado muchas personas en ese sentido, con relación a la homosexualidad. Al decir que nacieron así, sin embargo, estos intentos de comprobarlo, lo único que han dado como resultado a nivel científico, es totalmente lo contrario. Los mismos científicos han negado que eso sea así. De ninguna manera es así. Así es de que eso por un lado, y por otro lado, esto que hizo Lot, pues bueno, difícilmente yo podría encontrar alguna justificación. Culturalmente no tiene sentido, y les voy a explicar por qué. Porque los protagonistas de la Escritura conocen a Dios. Estas personas, estas familias, el sobrino de Abraham mismo, tuvieron un contacto con el Señor, con el Creador, y fueron testigos de sus maravillas. Así es de que no hay razón, más allá del aspecto cultural, que justifique lo que hizo o lo que pretendió hacer con sus hijas Lot. Y por el contrario, vamos a ver que más adelante se dan acontecimientos en donde efectivamente Lot estaba haciendo mal las cosas, no estaba haciendo bien las cosas. Versículo 9. Y ellos le respondieron a Lot, quita allá. Y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Fíjate, se supone que estaba en las entradas de la ciudad, precisamente por eso, porque lo consideraban, si no un juez, pues sí alguien de autoridad moral. Pero aquí, lo que le estaban diciendo era ya todo lo contrario.
habrá de erigirse en juez este extraño. Ahora te haremos más mala que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Así es de que esto muestra que los débiles esfuerzos de Lot para influir espiritualmente en esa ciudad fueron rechazados. Incluso se burlaron de él, los hombres de Sodoma. Quizá Lot pensaba que por el compromiso podría alcanzar a estos hombres, a la ciudad, pero realmente sucedió lo opuesto, lo contrario. No le tuvieron respeto, ningún respeto. Es más, querían agredirlo en ese momento. Y bueno, vemos que Lot les llama hermanos. ¿Te das cuenta? Para quedar bien. O sea, es que se pueden deducir muchas cosas. Y ese es un problema, porque a final de cuentas, entre muchos indicios que tú vas recogiendo del mismo texto, te estás dando cuenta que la conducta de Lot realmente no fue íntegra con relación a las personas. Ahora bien, una cosa es que una persona trate de cuidarse a sí mismo, de que trate de no vivir en pecado y en su caso y que para influir en los demás adopte ciertas actitudes con el propósito de poder influir. Aquí está lo peligroso. ¿Por qué? Porque en ello está el riesgo de que tú tengas que adoptar una u otra conducta para poder influir en quien tú quieres influir. Y eso fue justamente lo que Pablo le reclamó a Pedro. ¿Te acuerdas? Uh-huh. Pedro estaba, sí, porque le decía que cuando se acercaban aquellos judíos, se alejaba de los gentiles. Pero su propósito era quedar bien con unos y con otros. Entonces eso es terrible, porque Pedro fue un hombre justo, y aquí es a donde yo voy. Hay que tratar de entender cómo es que se puede considerar justa una persona, pero a pesar de eso, puede estar llevando a cabo cosas que no son correctas, no son íntegras. Entonces, Pedro fue muy duramente reconvenido por Pablo. Incluso Pablo mismo lo refiere en ese sentido. ¿Por qué? Porque estaba diciendo, tú que no vives como los judíos, enseñas a judaizas, o tú que no vives como ellos, realmente convives con los gentiles, etcétera. O sea, ni eres de uno ni de otros, ¿no? ¿Y cuál era el problema aquí? Pues que los gentiles se iban a dar cuenta de la actitud de Pedro. Y la gente, en un momento dado, pues te va a tachar de hipócrita. Por supuesto que sí. Entonces, esta es la situación, de que, aunque no se ve con mucha claridad, el contexto general de todo el capítulo te está diciendo realmente cuál era la actitud de Lot, independientemente de que él a nivel personal trataba de no vivir en pecado. Quizás la forma en que quiso hacer las cosas no fue la correcta, y es aquí donde nosotros tenemos que poner mucha atención y hay que aprender la lección. No importa en quién quieras influir, tú debes ser uno aquí y allá. No importa si tienes una debilidad de carácter, trata de corregirla aquí y allá. No importa que te digan que eres muy serio, pues bueno, con tal de que no seas grosero, pues bueno, no pasa nada. Pero que te conozcan como eres, que te conozcan por la honestidad que tienes. Y no andes de honesto en un lado y no andes de deshonesto en otro. Eso no está bien. Entonces, si realmente quieres influir en las personas,
Dios te va a colocar, fíjate que Dios te va a colocar en determinados lugares en donde puedas cumplir el propósito real, si realmente es esto el anhelo de tu corazón. Porque pues a lo mejor no vas a poder influir en personas que están buscando escuchar todo el tiempo cosas muy agradables. ¿Por qué? Porque a lo mejor eres una persona que estás acostumbrada a decir lo que dice la Biblia tal cual, como Juan. A mucha gente no le gusta Juan e incluso lo critican. Bueno, probablemente. Y en ocasiones dicen, no, pues es que yo prefiero a Juan, el apóstol del amor. Sí, lee las primeras cartas, las epístolas, la primera, la segunda y la tercera epístola, cómo habla de aquellos que le negaban al Señor, que ni siquiera los recibieras en tu casa, decía. Y dice, por ellos ni siquiera ores, no te pido que ores, ni siquiera. O sea, tremendo. Sí, el apóstol del amor, sí, pero en el amor, entendido el amor de Dios, no el amor del hombre. En fin, el tema es tenemos que aprender la lección. ¿En qué sentido? Ser íntegros en un lugar y en otro. Y no perder el enfoque más importante. Aquí Lot estaba como que se aprecia que su preocupación mayor era quedar bien fuera y no importaban los de la casa. Imagínate sus hijas. Y bueno, verso 10. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot a casa con ellos y cerraron la puerta. Los ángeles. ¿Qué te dice eso? Que no necesitaban que los defendiera. Pues eran superpoderosos, ¿no? Imagínate, simplemente alargaron la mano y lo metieron, cerraron la puerta. Y los hombres que estaban a la puerta de la casa y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor. De manera que se fatigaban buscando la puerta. O sea, encima de todo, los cegaron, les impidieron la vista. ¿Ah? Y bueno, una vez que, y esto te implica ya un sentido alegórico que podrías ver, pues una ceguera también espiritual. Además de física, una ceguera espiritual totalmente. Verso 12. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos, y tus hijos, y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante del Señor. Por tanto, el Señor nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, y los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque el Señor va a destruir esta ciudad. Mas parecía a sus yernos como que se burlaba. Estos hombres dice que eran yernos por la costumbre antigua del desposorio. Realmente todavía no se casaban. Recordemos que anteriormente Lot mencionó que sus hijas no habían conocido varón, eran solteras todavía, pero eran los prometidos, por decirlo así. Estos proyectos de yernos no le creyeron al proyecto de suegro. Imagínate, realmente tú crees, si a estos que se iban a casar con sus hijas no le creyeron, ¿qué te dice eso? Realmente Lot estaba viviendo una falacia. Esto suponiendo, como lo podemos ver, de acuerdo a la expresión de Pedro, y por haberlo salvado el Señor, que Lot realmente todo el tiempo estuvo él en una integridad personal acerca de no vivir en pecado, no vivir como ellos, ¿no? ¿Ibas a comentar algo? Sí, hay una pregunta de Rocío, pero en el chat ya se me fue, ya no la puedo regresar, pero más o menos era así.
que si acá en el verso 4 dice que todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, todos estaban ahí los hombres queriendo sacar a los ángeles, ¿cómo es que esos yernos que dice aquí eran también homosexuales? Entonces estaban junto con nosotros ahí pidiendo a los ángeles. Bueno, es esa expresión de los jóvenes, desde el más joven hasta el más viejo, es una expresión de todos, de manera como generalizando, generalizando efectivamente. Se supone que si se iban a casar con sus hijas, pues no, probablemente no eran homosexuales, o bien simple y sencillamente eran bisexuales. No se puede saber. Digo, algo así como, algo realmente no lo podríamos nosotros asegurar. Pensando positivamente, podríamos considerar que simple y sencillamente estos varones pues no estaban en la misma condición, pero lo más probable es que se haya referido solamente a todos aquellos varones que estaban en esa condición de homosexualidad. La perversión, la maldad de las ciudades no solamente consistía en el tema de la homosexualidad, sino en muchas otras cosas. Había homicidios, había infinidad de cosas perversas, ¿sí? Entonces, esto que dice la Escritura del más joven es como generalizando a todo el género o todas las personas que se encontraban en la condición de homosexualidad, que buscaban satisfacerse de esa manera. Pero no necesariamente tiene que implicar absolutamente a los... Sí, y seguramente ellos no estaban ahí porque cuando Lot va, los ve, los visita y les dice que se van a ir, ellos estaban en su casa y no estaban ciegos. Así es. Y entonces ellos son los que no le creen a Lot. O sea, no estaban ahí con el otro grupo, pues. Así es. Sí es. Entonces, sí, hay que tratar de entender el texto para que no caigamos en el error de generalizar algunos aspectos que quizás no nos están diciendo la propia Escritura. Ok, entonces es aquí precisamente donde de manera en que el supuesto compromiso de Lot por esta ciudad, en realidad ¿cuál es el resultado? Que ni siquiera sus suegros le creyeron, ¿sí? Y el problema es que estos yernos pues tampoco se salvarían al final de cuentas. Y es aquí el punto en donde encaja el concepto de la justicia en que los discípulos de Yeshua tuvieron de Lot. O sea, los discípulos de Yeshua, como en el caso de Pedro, tuvieron un concepto de justicia con relación a Lot, ya que la vida de Lot nos muestra efectivamente que es posible tener un alma salva, como la tuvo él, al mismo tiempo que una vida inútil, o una vida con propósitos inútiles. Lot sería salvado, pero su vida no habría logrado nada absolutamente. Y esto es terrible, esto es abrumador si lo entendemos de esa manera. ¿Por qué es importante entenderlo así? Porque hoy en día nosotros nos encontramos en la dispersión de las naciones y hay mucha maldad en todos lados, mucha maldad. Hay homicidios, hay violaciones, hay extorsiones, hay secuestros, hay infinidad de maldad por todos lados. La pregunta es, ¿podríamos considerar que estamos como que muy lejos de lo que vivió Lot? Claro que no. Entonces hay que tener mucho cuidado de entender esto. Voy a repetir una vez más, ahorita te fuiste para allá, pero voy a repetir ahorita lo que
lo que les invito a que ustedes consideren. La vida de nosotros, como la vida de Lot, pudiera ser una muestra de que efectivamente es posible tener una vida pero una vida salva, un alma, puede ser salva tu alma, pero al mismo tiempo tener una vida inútil, con propósitos inútiles. Lot es el ejemplo. Lot es el ejemplo más claro de esto que estoy diciendo. Todo el propósito y todo lo que buscó Lot se fue a la basura, se quemó, no logró nada absolutamente. Y sin embargo fue salvo. Y eso es terrible. Acompáñame a Primera de Corintios 3. Y vamos a leer del versículo 10 al 15. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Ok? Primera de Corintios 3, 10 al 15, no, 10 al 15. Vamos a poner atención. Versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Está hablando de la doctrina, de la enseñanza establecida por el Maestro, por el Hijo de Dios. Y sobre eso puedes edificar, sí, pero no puedes edificar algo fuera de. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. ¿Qué significa esto? Significa que todo lo que tú hagas con relación al ministerio, con relación al propósito de tu vida, si ya entendiste que tienes un propósito divino en este mundo, toda la obra que tú hagas va a ser probada por Dios. Pasada por fuego. ¿Qué significa esto? ¿Qué es el fuego? ¿Qué representa el fuego? Lo que purifica. Lo que purifica. Son las pruebas. Y entonces se verá si realmente... Y no sabes en cuánto tiempo. A final de cuentas solamente el Señor. Verso 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Claro. Pero si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Qué terrible. Una vez más confirmamos que una cosa es que tú, por el amor a Dios, sincero, realmente que tienes para el Señor, seas salvo, que el Señor salve tu alma. Pero otra cosa muy distinta es que todo lo que tú hagas aquí en la tierra, toda tu obra, realmente vaya a permanecer. Y la base, la llave, la clave es sobre qué estás edificando. Si no estás edificando sobre la base, sobre el cimiento que es Jesucristo, el Hijo de Dios, sobre su enseñanza, sobre su doctrina, te lo está anunciando Pablo, se va a quemar, se va a derrumbar. Así pues, tú haber levantado algo muy grande, pues más estruendoso va a ser la caída. Así es que más vale de forma sencilla, de forma simple, pero pues con el fundamento del Señor, con el fundamento del Maestro.
Y eso que tú consideras que puede ser tan simple, tan sencillo, tan natural, Dios se va a encargar de engrandecerlo. Pero es Él, es la obra de Él, no es tu obra. Tú puedes hacer muchas cosas, querer hacer infinidad de cosas muy grandes, muy costosas, que te lleven y que te impliquen muchísimo esfuerzo, etcétera, etcétera. Pero al final de cuentas es tu esfuerzo. La pregunta es si a la hora de la prueba va a permanecer o se va a quemar. Y el tema aquí es que estamos viendo cómo es que poco a poco se va derrumbando todo lo que Lot hizo a través de todos esos años. Verso 15 de Génesis 19. Al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y fíjense, dice, y deteniéndose él, ¿quién se detuvo? O sea, se detuvo, deteniéndose él. Aquí vemos que el corazón de Lot, ¿dónde estaba? Pues en la ciudad. Estaba en la ciudad, en sus cosas, en todo lo que había hecho en toda su vida. ¿Cuántas veces no te encontraste, ¿no? Vamos a hablar a nivel personal. ¿Cuántas veces no nos encontramos en la situación en donde nos costaba trabajo dejar las cosas? Ya sea porque te dio estatus social, ya sea porque te dio porque siempre hiciste alarde de tus logros profesionales, ¿no? ¿Cuánto te costó? Yo a nivel personal me costó mucho trabajo. Reconocimientos de autoridades, de gobernadores, premios, títulos, diplomas, que tengo ahí todos arrumbados, porque ya entendí que todo eso a final de cuentas es basura. Aprendí muy bien la lección de Pablo. Cuesta mucho trabajo, no es fácil, claro que no es fácil, pero a final de cuentas tu amor a Dios va a poder más. Tiene que ser más fuerte, más poderoso que todas esas cosas. Si todavía continúas en tu vida abriendo tu boca para hablar de tus pequeños y miserables logros profesionales y en la vida que tú has tenido y cosas de esa naturaleza, estás todavía como Lot, deteniéndote. No lo hagas ya. Si tú estás en esa condición, te invito a que no lo hagas. Créeme, siempre va a haber gente que tenga más que perder que tú. Eso sí, siempre va a haber gente que les cueste más trabajo dejar lo que tengan que dejar, porque han logrado mucho más que tú, ¿eh? O sea, eso. Así es de que no vale la pena. No vale la pena, como no valió la pena para Lot. Dice, y deteniéndose. El corazón de Lot todavía estaba en Sodoma. Todavía estaba lo que estaba destinado para ser quemado, incinerado, tal cual su significado de la ciudad. Entonces los varones asieron de su mano, de la mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus hijas, según la misericordia del Señor para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Fíjate, o sea, tuvieron que sacarlo casi arrastrando para que saliera y salvara su vida. No puede ser. Imagínate qué terrible. Pues haz de cuenta que a ti y a mí nos hizo así el Señor. Solo que, digo, pues qué bueno que hubieran sido ángeles que nos hubieran jalado como lo hicieron. No, para ti y para mí fue a través de pruebas muy duras, quizás, que nos costó lágrimas, que nos costó eventos muy duros en nuestras vidas, que quizás marcaron para siempre nuestras vidas, pero gracias a Dios por eso. Gracias por su misericordia, como lo dice, según su misericordia. Qué bueno es Dios, de veras. Qué bueno, porque a pesar de nosotros mismos, a pesar de nuestra necedad, Él nos saca. Si eres hijo, no te va a dejar. Te va a sacar de tu Sodoma.
te va a sacar de tu Sodoma. Pero va a llegar un punto en el que ya no va a poder hacer más, y lo vamos a ver ahorita con la mujer de Lot. Ya no, ya llega un momento en que el Señor puede hacer hasta determinado momento en tu vida. Ya después ya no, es imposible. O sea, ya no es imposible para Él, sino es un caballero, es un respetuoso al Señor. Y si finalmente tu corazón está clavadísimo y tú no quieres abandonar Sodoma, ya no te va a insistir, te va a decir ¿por qué? Porque no le sirves. Y en el peor de los casos vas a echar a perder la masa. Verso 17, y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Y ahí tienes otra vez a Lot. Pero Lot les dijo, yo yo os ruego, señores míos, que aquí ahora he hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia, que habéis hecho conmigo dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí, ahora esta ciudad está cerca para huir allá. La pregunta es, si los ángeles le están diciendo, ve a aquel monte para que salves tu vida, ¿no estaban salvando su vida? Es un necio ¿Por qué crees que estaba queriendo ir a la ciudad pequeña? Otra vez la comodidad. Dice, dejadme escapar allá. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Pequeña. ¿Por qué? Porque Zoar significa eso, pequeño. Pequeña. Verso 21. Y le respondió, he aquí, he recibido también tus súplicas sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá. O sea, todavía le concedieron, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de esa ciudad Zoar. Verso 23. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte del Señor desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Qué terrible, imagínate qué juicio tan duro. Según la opinión de algunos arqueólogos, esta ciudad se encuentra ahí mismo en el mar, en el Mar Muerto. Les voy a leer un poquito de un dato relacionado con este tema. En 1994, la NASA envió al espacio la lanzadera Endeavour. Su misión consistía en realizar un reportaje fotográfico de la Tierra para obtener datos geológicos. La lanzadera realizó numerosas fotografías, entre las cuales había imágenes del Mar Muerto. Se observan unas anomalías captadas por la lanzadera que ha marcado en círculos y que han sido investigadas por el británico Michael Sanders, erudito bíblico en arqueología, egiptología y asirología. Sanders localizó a través de estas fotografías un rectángulo de puntos muy regulares para hacer una formación natural dentro del Mar Muerto. Y hay otra imagen que forma una pirámide derrumbada. El Mar Muerto debería ser llano, pero no lo es debido a estas formaciones singulares. ¿Qué son? ¿Son obra del hombre o de la naturaleza?, se pregunta. Sanders cree que podría ser restos de Sodoma y Gomorra, Zeboim y Adamá. Este erudito menciona el mapa de Canaán de Thomas Fuller de 1650, donde curiosamente aparecen las 4 ciudades del Mar Muerto. Les voy a compartir esta imagen.
Déjenme ver si ahora sí puedo compartir. Creo que sí. Voy a probar si puedo compartir. Es que había cambiado las preferencias. No, no me deja. Otra vez. No, no me permite. Ya continúa, pues. Ok. Ok, bueno, es un mapa. Después se los comparto ahí en Telegram. Es más, de una vez lo voy a compartir en Telegram. Permítanme tantito. Ok, ya está ahí compartido en Telegram, por si lo quieren checar. Ahí se ve la imagen negra, como es que según este mapa, según el hallazgo de estas fotografías, se están ubicando como a estas ciudades: Gomorra, Sodoma, Zeboín y Adama. De manera que, bueno, resulta interesante. Hay mucha información relacionada. Otra información relacionada con este tema ubica a estas ciudades de Sodoma y Gomorra cerca, no precisamente en el lugar en lo que es el Mar Muerto, sino que lo ubican les voy a leer otra fuente. En Jordania, que al parecer es posible la ubicación de Sodoma Gomorra en Jordania. Han hecho excavaciones y, de acuerdo a lo revelado, hay una destrucción total y un final instantáneo de la civilización en ese lugar, que data aproximadamente de 1700 a.C. En 5 sitios cercanos excavados se halló más destrucción y se evidenció mediante estudios de terreno en otros 120 asentamientos más pequeños en la región. En fin, el asunto es que hay evidencias, según los arqueólogos, que por el tipo de destrucción que se llevó a cabo en Sodoma, al parecer, o bien se encuentran sepultadas estas ciudades en el Mar Muerto, lo que es hoy el Mar Muerto, o bien en los alrededores, pero cerca de ese lugar. No hay información contundente
pero son indicios finalmente. Son indicios que de alguna manera resultan interesantes considerarlos. Verso 25 de Génesis 19, regresamos, dice: y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él. Y aquí viene el terrible problema. Dice: entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él. ¿Cuál fue la instrucción de los ángeles? La instrucción de los ángeles fue que no mirara atrás. Fue literal, literal. Sin embargo, la mujer sí miró atrás. A espaldas de él. Significa que ella cuidó de que Lot no la viera. Esto implica que ya le había dado la instrucción, que ella misma escuchó la instrucción por parte de los ángeles, pero quiso hacerlo a espaldas de él. Entonces se volvió estatua de sal. Y bueno, esta es la implicación más importante por la cual relacionan la ubicación de Sodoma y Gomorra con el Mar Muerto, por el tema de la sal, ¿no? Que la mujer se convirtió en estatua de sal. Así es de que... Y bueno, la palabra mirar, dice, miró atrás a espaldas de él. La palabra mirar en el hebreo es la palabra nabat, que significa contemplar, considerar con placer. La mirada que dio la mujer de Lot quizás implica lo mismo que tenía Lot. ¿Qué fue lo que tenía Lot? Tenía su corazón en Sodoma. Y es muy probable que la mujer de Lot también. Es más, es lógico, claro que sí. ¿Cuál fue la diferencia? La diferencia fue que Lot salvó su vida porque obedeció, escuchó la instrucción y obedeció. Pero la mujer no. La mujer escuchó, pero desobedeció a propósito. Lucas 17:32 dice: acordaos, dice el Señor, acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que pierda, la salvará. Las palabras de Yeshua son en el contexto de la salvación eterna. Yeshua está mencionando a la mujer de Lot porque es una enseñanza que implica precisamente la salvación eterna. Así es de que este tema, estas palabras de Yeshua las está mencionando en el contexto de los tiempos del fin. ¿Ok? Por eso es importante que lo consideremos nosotros. La referencia que está haciendo Yeshua es en relación a la salvación del alma. Por eso menciona a la mujer de Lot. Porque el contexto en el que lo menciona es cuando Yeshua está hablando acerca de las señales del fin del gobierno del hombre, del fin de la era, antes de su regreso. Verso 27, y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante del Señor, y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Y así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios acordó de Abraham. Aquí está el dato que les comentaba hace un momento. Fíjense bien lo que dice el versículo 29. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte. Fíjense,
Lot subió de Zoar y moró en el monte. Fíjate cómo la misma redacción te está diciendo que hay un problema. Dice, así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham. ¿Qué significa que Dios se acordó? ¿Que se le olvidó y después se acordó? No, la palabra acordó, ya lo habíamos visto anteriormente, tiene que ver con algo que tiene presente Dios. Dios tenía marcado ese momento ya con Abraham. Y en base a esa promesa, envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Pero Lot subió de Zoar, dice, pero, o sea, hay un pero. Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Y probablemente este pero implica las consecuencias de que haya abandonado Zoar. ¿Por qué? Pues era una ciudad. Y en una ciudad pues hay hombres y mujeres, hay familias, hay una vida en sociedad. No dice por qué tuvo miedo. Sin embargo, se fueron de ahí, se fueron al monte. ¿A dónde se fueron? A una cueva. Pues a un lugar a donde los ángeles le decían al principio que se fuera para salvar su vida. Verso 31, entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotros conforme a la costumbre de toda la tierra. Está refiriéndose a el tema de la descendencia. O sea, no decía esta hija de Lot que ya no había forma, después de la destrucción, pues de casarse con hombres, ¿no? Para poder tener descendencia. Dice, ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. Esto es una formación que ya traen ellas, derivado de la influencia de Sodoma, porque esto es una perversión. Esto no, de ninguna manera está permitido. Así es de que, en primer lugar, no era verdad que pensaran que no hubiera hombre en la tierra. Habían estado en Zoar y se dieron cuenta que había más hombres. ¿Okay? Y 2, la propuesta de concebir de su propio padre solo pudo haber sido el resultado de la influencia de haber vivido en aquellas ciudades llenas de pecado y perversión. Esto muestra una vez más que Lot se equivocó acerca de las prioridades y estableció en su vida con respecto a su propia familia prioridades distintas. Esto una vez más nos sigue enseñando, nos sigue insistiendo en la enseñanza acerca de la prioridad que nosotros deberíamos de tener con relación a nuestras esposas, a nuestros hijos y viceversa, también las esposas con relación a sus esposos. Cuán importante es apartarnos, ¿verdad? Apartarse. Es santificarse, apartarse, apartar nuestra familia, nuestro pequeño grupo que es la familia. Cómo es importante poner límites, apartarse de esta sociedad tan perversa en la que vivimos. Así es, así. Hay que entender el tema de apartarse, santificarse, porque eso no significa o no tiene que significar que te vuelvas como que antisocial, sino apartarte del pecado. Son cosas distintas, lo dijiste bien, apartarte de la sociedad común que se encuentra en pecado y buscar relacionarte con gente positiva, con gente que en un momento dado tenga tu misma fe, que de alguna manera, aunque quizás sea difícil porque estamos en la dispersión, pero ese es el gran reto en la dispersión. A pesar de la prueba que tengamos, a pesar de las pruebas que tenemos que perseverar. Tenemos que perseverar a pesar de las pruebas, porque el Señor nos lo advirtió.
que tendríamos pruebas, que tenemos persecución, que tendríamos infinidad de cosas. Dice, pero perseverar hasta el fin. Perseveren hasta el fin. Esa es la exhortación del Señor. En algunos otros estudios has hecho la mención de que muchas personas, por tratar de influir en otras, llevando el evangelio a unos lugares a donde no es posible, por ejemplo en fiestas, en pachangas, ¿no?, de la familia y todo eso, que en realidad a final de cuentas ni influyes y más bien te influyen a ti en el pecado, en estar ahí conviviendo y así pianito, o sea, poco a poquito se empieza a estar acercándose a esa influencia, como Lot. Poco a poquito se fue acercando a la influencia de la vivencia que se vivía, ¿no?, en ese lugar, en esa sociedad. Y ese es el fruto que tenían sus hijas, el fruto de haber vivido bajo esa influencia del pecado. Así es, y eran sus hijas, era su descendencia. Ese es el problema, que el reto hoy en día es un reto compartido para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que poner por obra lo que estamos aprendiendo, con la seguridad de que el Espíritu de Dios nos va a respaldar en relación a nuestros hijos. Es decir, muchas veces podríamos estar súper preocupados porque nuestros hijos están en la calle, van al trabajo, van a las escuelas y tienen infinidad de influencia, ¿sí? Pero algo en que nosotros deberíamos de descansar es en haber hecho bien las cosas, en haberle dado a nuestros hijos instrucción, principios, el amor al Padre. Eso tiene que ser para ti un descanso, estando seguro de que Dios va a respaldarte. Y la mejor forma en que te va a respaldar es precisamente que va a acompañar a tus hijos, va a estar con ellos en el momento de la prueba. Ellos van a poder determinar, ya van a estar instruidos para poder determinar las cosas de las cuales se tienen que apartar, las personas de las cuales no tienen que recibir influencia. Esa influencia va a estar limitada totalmente, de forma sobrenatural, incluso muchas veces, para que ellos prevalezcan, permanezcan en esta santidad. Verso 22. Ven, demos a beber a nuestro Padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro Padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor, y durmió con su padre. Mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esa noche, y entra tú y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él. Pero él no echó de ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Benamín, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Tristemente, la ironía, fíjate qué ironía tan terrible de este acontecimiento, es que Lot, estando ebrio, cometió el mismo acto vergonzoso que los hechos que cometían de forma cotidiana los hombres de Sodoma. Ve nada más. Se acostó con sus dos hijas y cometió pecado, porque eso es incesto, ¿sí? Y otra ironía también es que los descendientes de Lot, o sea, una ironía ya futuro y mayor, que los descendientes de Lot serían enemigos de Israel.
igual que los hijos de Ismael. Es el fruto, pues. Así es. La vida de Lot terminó en ruina por causa de su amor al mundo. Que el Señor nos permita tomar enseñanza de esto que a propósito quedó registrado como un acto terrible, vergonzoso, muy bochornoso, y que a la lectura de nuestros hijos es terrible, pero es importante que ellos lo sepan. Esto sí es importante que ellos lo conozcan, para que vean las consecuencias de la falta del temor a Dios, de las consecuencias de no poder tener, de no haber hecho lo correspondiente con relación a quienes deberían ser más importantes en nuestras vidas, que son nuestras propias familias, nuestras esposas, nuestros hijos. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y que siga teniendo misericordia de muchos otros para seguirlos sacando de la Sodoma en que se encuentra, para que tengan con el propósito de ¿qué? De apartarles. Sí. Sí, yo veo un dato muy importante que había pasado por alto anteriormente, y es que no dice aquí el nombre de la esposa de Lot, no, ni el nombre de sus hijas. Y esto es muy importante porque para el Señor el nombre es muy importante. El caso es de que ni siquiera estas mujeres fueron inscritas en el libro, en la Torah. Ni siquiera sus nombres fueron inscritos, solamente están mencionadas, pero no dice el nombre. Bueno, eso es algo es algo muy significativo. Es un detalle porque los actos de la persona entonces hacen que queden inscritos en el libro de la vida, en la Torah. Claro. Y sus actos no fueron tales como para escribirlas. Así es. Esto es algo que a final de cuentas nosotros no lo podemos asegurar. Quiénes están inscritos en el libro de la vida. Es algo que es de potestad divina solamente. Nosotros podemos deducirlo, como lo deduces en este momento, que es pero como una probabilidad. Sí. ¿Por qué? Acordémonos de la enseñanza de Yeshua. No emitamos juicio, no juzguemos a nadie, es decir, el juicio de condenación está prohibido hacerlo, a pesar de lo que vemos, muy a pesar, porque en ese caso también podríamos estar considerando que todos aquellos que se mencionan los nombres, al revés, es en el sentido contrario, pues sí están inscritos en el libro de la vida. Y muchas veces se mencionan los nombres de las personas, pero con un propósito de adverso, es decir, que van totalmente de pecado, ¿no? Sí, porque, bueno, se mencionan algunos reyes, por ejemplo, de que dicen, y este hombre hizo mal delante del Señor, y bueno, así. Pero a estas mujeres ni siquiera se les menciona su nombre. Sí, es un detalle importante, que de alguna manera nos da podríamos deducirlo, no asegurarlo, en el sentido de que no debemos de emitir un juicio de condenación, está prohibido por Yeshua. Bueno, pues que el Señor nos permita tomar enseñanza con mucha prudencia de este capítulo. Es uno de los capítulos muy duros, sobre todo en esta época, por todos los temas que implica. Que el Señor nos permita tener un tiempo de meditación con relación a estos eventos. Y sobre todo, asimilar la enseñanza que nos ha querido dar a través de este pasaje. Bendito Rey, gracias por tu misericordia y por tu bondad, Señor. Te rogamos que te quedes con nosotros, que tu Espíritu haga su obra sobrenatural. Gracias, Señor, por sacarnos de aquella vida que teníamos. Y te damos gracias porque tú continuarás haciendo lo mismo con muchos más. Gracias, Señor, porque eres tan bueno y tu misericordia se manifiesta de esa manera en todas estas personas, Señor. En nosotros mismos se ha manifestado y no tenemos con qué agradecerte, Señor, más que con nuestra obediencia, Señor. Hablando de ti, hablando de tus maravillas, de todas tus bondades, Señor. Es la manera en como nosotros podemos
hacer algo por la gratitud que está en nuestros corazones acerca de todo lo que has hecho con nosotros sin merecerlo incluso, Señor. Gracias porque nos has dado una nueva oportunidad. Gracias porque eres bueno, Señor. En el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Invita